Ya, con respecto a las salientes no articulares, vamos a tener que existen salientes que emergen desde los huesos que no se articulan con ningún hueso, ya que solamente sirven para puntos de inserción muscular, para puntos de inserción ligamentosa o para determinar los espacios de algunas inserciones o posicionamientos de músculos u órganos. ¿Ya? Vamos a tener las crestas, las líneas, las tuberosidades, las apófisis y las espinas. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Más que nada la forma que tienen y la función que cumplen. ¿Bien? Así que ustedes van a investigar cómo es una cresta, cómo es una línea, cómo es una tuberosidad, cómo es una apófisis y cómo es una espina. ¿Ya? Por ejemplo, las tuberosidades no tienen forma definida, son amorfas, ¿ya? Y generalmente sirven de punto de inserción muscular de músculos muy fuertes que hacen mucha tensión sobre los huesos y provocan que salgan estas salientes sin forma alguna, ¿ya? Como por ejemplo, la que tenemos aquí, en este huesito que es el fémur, ¿cierto? Esta es una tuberosidad, se llama trocánter mayor. Y como ustedes lo pueden observar, no tiene forma de nada, o sea, es como una masa amorfa. Yo no puedo definir la forma del trocánter mayor, no puedo decir que es cuadrado, no puedo decir que es triangular, ni que es más esférico, no tiene una forma definida, ¿ya? Por eso es un tubérculo, una tuberosidad o un tubérculo. ¿Ya? Hay otro equivalente que lo denominan como eminencias, pero la mayoría de los autores lo nombra como tubérculos o tuberosidades. ¿Ya? Como por ejemplo este que está aquí también en el hueso coxal, que es la tuberosidad isquiática, que también tiene esa característica que es una superficie bastante rugosa, pero no tiene forma definida, es amorfa y sirve para punto de inserción de músculos, como por ejemplo la tuberosidad isquiática se inserta en los músculos isquiotibiales, que son los músculos que están en la cara posterior del muslo y que son músculos bastante fuertes, ¿ya? Porque generalmente están activos porque actúan cuando marchamos, cuando caminamos, ¿ya? Aquí igual, en la tuberosidad en el trocánter mayor del fémur también se inserta un músculo bastante fuerte que son los glúteos, ¿ya? Los tres glúteos, glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. ¿Bien? Las crestas, las líneas, las apófisis, las espinas también son salientes y ustedes van a averiguar la diferencia entre estas salientes no articulares, ¿ya? Vayan anotando sus tareas porque después cuando tengamos la clase de la clase del día jueves o la clase del día viernes, donde dejamos estos horarios para saldar dudas, yo les voy a ir preguntando por las tareas, ¿ya? Así que para que vayan anotando. Su primera tarea era ver la diferencia entre la eritropoiesis y la hematopoiesis, y la segunda es buscar la diferencia entre crestas, líneas, apófisis, espinas y tuberosidades. Ya las tuberosidades las saben, porque yo se las definí. Bien, les quedan las otras. Cavidades entonces, vamos a encontrar también dentro de la configuración externa de los huesos las cavidades articulares y no articulares, ¿ya? Las cavidades articulares se van a llamar siempre cavidades glenoideas y son aquellas que se relacionan directamente con los cóndilos, ya sea un cóndilo esférico o un cóndilo elipsoideo. Todos los cóndilos siempre están relacionados con una cavidad glenoidea, ¿ya? ¿Qué es una cavidad? Una cavidad es algo que está excavado, que tiene profundidad, ¿ya? En este caso, las cavidades que son articulares se denominan cavidades glenoideas porque esa profundidad va a recepcionar un cóndilo, como por ejemplo la cavidad glenoidea del ilíaco o del hueso coxal, ¿ya? Que aquí lo teníamos. ¿Sí? Si ustedes lo observan, esto es una cavidad, es profunda, ¿ya? Es una cavidad articular porque va a recepcionar a el cóndilo, que es la cabeza femoral, ¿sí? De esa manera, para permitir la unión de estos dos huesos y formar la articulación de cadera. ¿Bien? Todos los cóndilos van a estar siempre ligados y unidos a una cavidad articular, ¿ya? Y se llaman cavidades glenoideas. Algunas toman nombre propio, por ejemplo, la cavidad glenoidea del ilíaco se denomina acetábulo, ¿ya? Después más adelante cuando veamos los huesos las vamos a comprender. Y las cavidades no articulares son las fosas y son también cavidades, también están excavadas, pero sirven para recepcionar órganos o para recepcionar músculos, ya que van a descansar dentro de estas fosas. Como por ejemplo,
la fosa ilíaca, ¿cierto? La fosa ilíaca, en este caso interna, que va a recepcionar a un músculo que se denomina psoas ilíaco, ¿ya? Fosa ilíaca interna. Bien, aquí tenemos, como esto es una imagen unidimensional porque es plana, ¿cierto? No podemos ver que son excavadas, ¿ya? Pero aquí en el huesito yo me puedo dar cuenta, si yo paso mi mano, ¿cierto? Que hay una superficie excavada dentro de la fosa ilíaca interna porque ahí va a recepcionar a un vientre muscular o a algún órgano, ¿ya? No es lo mismo que esta que está aquí, que es una cavidad articular, porque recepciona un hueso, una parte de un hueso para formar una articulación. Estas no. Estas fosas recepcionan músculos u órganos para que calcen dentro de las cavidades corporales, ¿ya? Entonces, cavidades articulares, cavidades glenoideas, ya que siempre se van a articular con cóndilo, ya sea un cóndilo esférico o un cóndilo elipsoideo. Y cavidades no articulares son las fosas, ¿bien? Que van a recepcionar a un músculo o a un órgano para que descanse sobre estos huesos, ¿ya? De los agujeros vamos a encontrar agujeros nutricios y agujeros de paso. Los nutricios, como bien dice su nombre, va a permitir el paso de una arteria para que nutra al tejido del hueso. Y los de paso van a permitir el paso de ciertas estructuras. Ya la anatomía es un poco lógica. Los nombres de ciertas cosas van a darle pistas sobre cuál es su función o cuál es su forma. En este caso, el nombre de los agujeros, ya sean nutricios o de paso, nos van a permitir verificar la función que tienen. Los agujeros nutricios van a permitir la entrada de algún vaso sanguíneo para que pueda nutrir al hueso, y los agujeros de paso van a permitir el paso de ciertas estructuras para que pasen de una región a otra, ¿ya? Como por ejemplo, una característica de los agujeros nutricios es que yo puedo ver la entrada de este agujero, pero no puedo ver la salida, ¿ya? Solamente voy a ver un puntito negro, ¿ya? Porque por ahí va a entrar un vaso. Pero en los agujeros de paso yo veo la entrada y veo la salida, es decir, voy a poder mirar por sobre ese agujero, voy a poder ver lo que hay detrás del agujero, ¿ya? Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver que existen ciertos puntos negros que vendrían siendo los agujeros nutricios, que hay pequeños agujeros nutricios en las epífisis de los huesos, ¿ya? Generalmente en este tipo de huesos como el fémur, que son huesos largos, ¿cierto? Los agujeros de gran tamaño nutricios se encuentran en la diáfisis, ¿ya? No sé si pueden ver ahí ese agujero nutricio. ¿Bien? Y los agujeros de paso, como este que tenemos aquí en el ilíaco, ¿cierto? El agujero obturador es un agujero de paso porque yo puedo ver la entrada y puedo ver la salida. De hecho, ustedes ahí me pueden observar por detrás del agujero, ¿sí? Veo la entrada y veo la salida. Mi dedo puede pasar de un lado y salir por el otro lado del agujero porque es un agujero de paso. ¿Bien? Y por último, las superficies. Vamos a encontrar superficies lisas y superficies rugosas. Las superficies lisas generalmente las vamos a encontrar donde no hay puntos de inserción muscular ni ligamentosa, y también en las superficies articulares. Todas aquellas superficies articulares, todas aquellas partes de los huesos que se articulen con un otro hueso van a ser lisas, ¿ya? Como por ejemplo, los cuerpos de los huesos largos generalmente son lisos, ¿sí? No son rugosos, porque tienen, sobre él se posicionan solamente algunos músculos, no hacen tensión, solamente descansan sobre ellos, ¿ya? Liso. En cambio, rugoso, esto vendría siendo rugoso, ¿ya? Porque aquí hay puntos de inserción muscular o inserción ligamentosa, por lo tanto, la tensión de los músculos y de los ligamentos provoca que esta superficie del hueso sea más irregular, más rugosa, ¿ya? Eso. Bien, vamos a ver ahora entonces la clasificación de los huesos. Hay una clasificación general y una clasificación o subclasificación, ¿ya? En la clasificación general de los huesos vamos a definir que hay 3 tipos de huesos: clasificación de hueso largo, hueso corto y hueso plano o ancho. Bien. El primero que vamos a ver son los huesos largos. Los huesos largos se clasifican como huesos largos no porque sean largos, ¿ya? Sino porque una de sus dimensiones, que es la longitud, es de mayor tamaño que su ancho y su espesor o su grosor, ¿ya? Entonces vamos a considerar a un hueso largo como el fémur, ¿cierto?
que es largo porque la longitud predomina sobre su ancho y sobre su espesor. Bien, recuerdo que nosotros somos tridimensionales, tenemos volumen, tenemos ancho y tenemos longitud. ¿Sí? Ahora, en los huesos largos vamos a tener partes. Los huesos largos tienen un cuerpo, que es el que ocupa la mayor parte de su longitud, y tienen dos extremos. Bien, un extremo proximal porque va a estar más cercano al centro del cuerpo, y distal, ya porque está más alejado. En el caso del fémur, por ejemplo, ¿cómo sé yo cuál es proximal y distal? Porque en su extremo proximal tiene esta cabeza, porque se va a relacionar con el ilíaco, ¿ya? Y su extremo distal tiene estos cóndilos que se relacionan con el primer hueso de la pierna, que es la tibia, ¿ya? Extremo proximal, extremo distal. Los extremos también son llamados epífisis, ¿ya? Por lo tanto, ya podríamos decir epífisis proximal, epífisis distal, ¿bien? Y el cuerpo, que es todo esto que une los extremos, es también llamado diáfisis, ¿bien? Repito entonces, las partes de un hueso largo son los extremos o epífisis y su cuerpo la diáfisis. Ahora, dentro de los huesos largos, si yo partiera este hueso, voy a encontrar lo que es el canal medular, es donde se va a depositar la médula ósea. ¿Bien? Huesos planos o huesos anchos, ¿ya? Como por ejemplo ese hueso que se denomina o se llama escápula u omóplato, ¿ya? Coloquialmente la gente lo llama paleta. Desde ahora en adelante ustedes no lo pueden llamar paleta nunca más, ¿ya? Tiene un nombre y este hueso se llama escápula u omóplato. ¿Bien? La escápula es plana. ¿Por qué es plana? Porque dentro de las dimensiones que predomina van a ser la longitud y su ancho. Pero su espesor, si ustedes ven en esta fotografía que está vista desde un plano sagital, ¿cierto? Vamos a ver que su espesor es muy poco, ¿ya? Es muy poco grosor que tiene. Por lo tanto, por eso se considera hueso plano. Los huesos planos predomina la longitud y el ancho por sobre su espesor. ¿Ya? Al igual que, por ejemplo, este, que es el ilíaco. El ancho del ilíaco y su longitud es más que su propio espesor, es un hueso muy delgado, ¿ya? Inclusive la escápula es un hueso tan delgado que la hace ser translúcida, ¿ya? Si yo la pongo contra la luz, voy a ver que la luz es capaz de pasar por ella. No es transparente, porque si yo la pusiera sobre la luz, podría ver hacia el otro lado. Yo no puedo ver hacia el otro lado, pero sí puedo ver que traspasa la luz por el tejido, porque es muy delgada. ¿Ya? Entonces los huesos planos los vamos a definir como aquel hueso donde predomina la longitud y predomina el ancho por sobre el espesor. Los huesos planos también tienen partes, tienen dos caras de tejido compacto, ya en este caso sería una cara interna y una cara externa de tejido compacto, y entre medio de los huesos van a tener un tejido que se denomina diploe, que es la combinación de tejido esponjoso con médula ósea. ¿Ya? Esas son las partes del hueso plano. Dos caras de tejido compacto y entre medio de ellas una cara de tejido esponjoso, pero que está mezclado con médula ósea y es lo que se denomina diploe. Huesos cortos. Los huesos cortos los vamos a definir porque sus tres dimensiones son parecidas, es decir, su largo, su ancho y su espesor tienen dimensiones casi iguales. No son iguales, ¿ya? Porque serían todos cuboideos, como un cuadrado, como un cubo, ¿ya? Sino que son cortos porque las tres dimensiones son parecidas. Bien, como por ejemplo este hueso que es parte del tarso, de los huesos que conforman el esqueleto del pie y se denomina cuboides. Bien, es un hueso corto porque su longitud, su ancho y su espesor son parecidos. Bien, entonces clasificación general de los huesos, huesos largos, huesos cortos y huesos planos. Con respecto a la subclasificación, más que nada yo se las presento para que ustedes vean que hay huesos que no calzan dentro de la clasificación general de los huesos, como por ejemplo este que está aquí, que parece murciélago, ¿cierto? Que tiene muchas salientes, tiene muchas estructuras que salen desde su cuerpo central, de hecho tiene dos alas, y es el llamado hueso esfenoides, que es parte de los huesos del cráneo. No lo puedo clasificar como un hueso plano,
porque ni su longitud ni su ancho es mayor que su espesor, ¿ya? Tampoco lo puedo clasificar como un hueso largo, porque su longitud no es más que su ancho y su espesor, ¿ya? Y tampoco lo puedo clasificar como un hueso corto, porque sus diámetros no son similares. Entonces, ¿cómo lo clasifico? No cabe ninguna, ¿ya? Algunos autores lo simplifican y dicen cualquier hueso que no caiga dentro de la clasificación general es un hueso irregular, ¿ya? No se calientan la cabeza con eso. Pero hay otros autores, ¿ya? Como Rubier, que define que estos huesos que no calzan tienen una subclasificación, ¿ya? Y vamos a encontrar, por ejemplo, a los huesos radiados, como el efenoide, que son radiados porque de una parte central emergen muchas salientes, ¿ya? Como el efenoide, que tiene un cuerpo y de él emergen dos alas, y más encima de este cuerpo emergen otras estructuras como las apófisis. Bien, vamos a encontrar huesos neumáticos, ¿ya? Que son aquellos huesos que tienen cavidades dentro de él y que tienen aire, como por ejemplo los huesos que conforman a la cara, ¿ya? O el macizo facial. El maxilar superior tiene varias cavidades que van a conformar luego los senos, ¿bien? Y son clasificados como huesos neumáticos, ¿ya? O simplemente como huesos irregulares. Vamos a tener huesos arqueados, como por ejemplo las costillas, ¿ya? Por su forma que tienen. Huesos supernumerarios, ¿ya? Como por ejemplo aquellos huesos que están generalmente en el pie o a veces en la cabeza, que son extra, supernumerarios, ya no debiesen estar ahí, pero emergen en ciertas partes de nuestro cuerpo, ya generalmente emergen en el cráneo y se encuentran entre las suturas, y en el pie también siempre hay huesitos supernumerarios, ya que son estos pequeños huesitos. Y huesos alargados, que son como un hueso largo, como el fémur, pero en miniatura, ¿ya? Y que más que nada para poder diferenciar, porque yo digo ya, el hueso fémur es un hueso largo, ¿cierto? Pero el metacarpiano también tendría que ser un hueso largo, pero miren la dimensión de este y de este otro hueso. Ya tiende a confundir. Entonces, para que no se confundan, los huesos que son más pequeños los consideran huesos alargados, ¿ya? Eso. Entonces, resumiendo, la osteología es el estudio, ¿cierto?, de los huesos que conforman nuestro cuerpo y el estudio de sus estructuras macroscópicas, ¿ya? Es decir, de su configuración externa, ¿ya? Pero estos huesos, cuando se unen y forman articulaciones, ¿cierto?, van a formar a esto que se denomina el esqueleto, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos que aprender el nombre de todos los huesos de nuestro cuerpo, ¿ya? Empezando por el esqueleto axil, que es este esqueleto que se encuentra en el centro del cuerpo y va a estar conformado por la región de la cabeza, del cuello, del dorso, parte de la pelvis y el tórax, ¿ya? Y los esqueletos apendicular, que son los que están conformados por los apéndices que emergen desde nuestro esqueleto axil, que son las extremidades, ¿ya? Y tenemos dos extremidades superiores y dos extremidades inferiores, ¿ya? Que son parte del esqueleto apendicular, ¿ya? O de los apéndices que emergen de nuestro cuerpo. Bien, del esqueleto axil vamos a decir que el cráneo, ¿cierto?, está conformado, el cráneo probablemente tal, el cráneo, no la cara, ¿ya? El cráneo está conformado por huesos pares e impares que suman un total de 8 huesos, ¿cierto? La cara tiene 14 huesos que más adelante, cuando veamos cabeza ósea, vamos a reconocerlos, ¿ya? La columna vertebral está conformada por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas y 5 vértebras lumbares, y además por 2 huesos que son la fusión de entre 4 a 5 o de 3 a 4 vértebras sacras y vértebras coxígeas, ¿ya? Y tenemos entonces las cervicales, las dorsales, las lumbares, el hueso sacro y el coxis, que se cuentan como la fusión de 3 a 4 vértebras sacras o de 4 a 5 vértebras coxígeas. Ya eso depende de cada autor. Bien, en el tórax tenemos al hueso esternón, ¿cierto?, que es el hueso central, y vamos a tener a las costillas, que son en un número total de 24 costillas, porque tenemos 12 pares de costillas, ¿ya? En el esqueleto apendicular de la extremidad superior vamos a encontrar que se encuentra la cintura o el cíngulo escapular, que está conformado por la clavícula y la escápula. Luego sigue el hueso del brazo, que es el fémur,
los huesos del antebrazo, que son el radio y el cúbito, o el radio y la ulna, ¿ya? El radio es el hueso lateral del antebrazo y el cúbito es el hueso medial del antebrazo. A nivel de la mano, específicamente en la muñeca y luego en la mano, vamos a encontrar a nivel de la muñeca y mano los huesos del carpo, que son 8 organizados en 2 filas distintas. Y a nivel de la mano vamos a encontrar que hay 5 huesos metacarpianos que conforman la palma y el dorso de la mano, ¿cierto? Estos que se tocan ustedes aquí son los metacarpianos, ¿ya? De hecho, cuando ustedes hacen el puño, lo que sobresale, estas eminencias redondeadas, son la cabeza de los huesos metacarpianos, ¿ya? Son 5, 1, 2, 3, 4, 5, porque tenemos 5 deditos en la mano, ¿ya? Y los dedos están conformados desde el segundo al quinto dedo por 3 falanges y el pulgar solamente tiene 2 falanges, ¿ya? A nivel de la extremidad inferior vamos a encontrar al hueso que conforma parte de la articulación de la cadera y también conforma parte de la pelvis, que es el ilíaco coxal. En el muslo encontramos al fémur, ¿cierto? A nivel de la rodilla encontramos a la patela o rótula. A nivel de la pierna, o también mal llamada pantorrilla, encontramos hacia medial a la tibia y hacia lateral al peroné. Y a nivel del esqueleto del pie y del tobillo, vamos a encontrar a los 7 huesos del tarso, ya que conforman la articulación del tobillo y el esqueleto del pie, y los huesos propiamente de los dedos del pie, que son, o del dorso del pie, que están los metatarsianos, que también son 5 por cada pie, y las falanges de los pies, que tienen la misma distribución que en la mano. Es decir, del segundo dedo al quinto dedo del pie van a tener 3 falanges, y el primer dedo del pie, que se llama ortejo, ya todos los dedos del pie se llaman ortejos, van a tener, el primer ortejo va a tener solamente 2 falanges. Ya, en el caso de la mano, los dedos de las manos tienen nombres, se lo enseñan en la enseñanza básica, así que yo supongo que ustedes se los saben, ¿ya? Pulgar, índice, medio, anular y meñique, ¿ya? Esos son los nombres de los dedos de la mano. En cambio, en los dedos del pie no se llama ni dedo gordo ni dedo pulgar, se llama primer ortejo al dedo más grande, ¿cierto? O el más ancho, primer ortejo o ortejo mayor, segundo ortejo, tercer ortejo, cuarto ortejo y quinto ortejo. Bien. Entonces, chiquillos, con esta clase, para terminar, ustedes ya conocen la composición de los huesos en cuanto a su configuración interna, conocen cómo están conformados a través de su configuración externa, conocen su clasificación y su subclasificación, y además cómo se organizan a nivel del esqueleto. Yo les nombré la mayoría de los huesos del cuerpo, ¿ya? Así que al menos ya conocen por cuántos huesos más o menos está conformado nuestro cuerpo, que son alrededor de 206 a 207 huesos. ¿Por qué varía? No es que tú salgas con un hueso menos que el otro, sino que recuerden que el sacro y el coxis están conformados por fusión de vértebras. Entonces a veces se fusionan 4, a veces se fusionan 3, o a veces se fusionan 4, a veces se fusionan 5, ¿ya? Y eso es lo que hace variar que tengamos 206 o 207 huesos, ¿ya? A trabajar, esta es su última tarea, se la escribí porque es un poco más extensa, ¿cierto? ¿Qué van a hacer? Van a buscar 5 imágenes, ¿ya? O van a dibujarlos, si ustedes prefieren, de distintos huesos del cuerpo, ¿ya? Yo ya les nombré algunos, tanto de las extremidades como del esqueleto axil, ¿ya? ¿Y qué van a hacer con cada imagen? Van a clasificarla. Por ejemplo, así que nadie va a poder tener una imagen de este hueso, ¿ya? El fémur, ¿sí? La clasificación del fémur es, primero, el nombre del hueso, fémur. Luego la clasificación, hueso largo. ¿Por qué? Porque su longitud predomina por sobre su ancho y su espesor. ¿Bien? Y luego van a señalar estructuras que estén en el hueso que sean parte de su configuración externa. Por ejemplo, el fémur tiene una saliente articular, en este caso un cóndilo, ¿ya? Que sería la cabeza femoral. Tiene también una saliente no articular, que sería la tuberosidad. El trocánter mayor es una saliente no articular. ¿Tiene cavidades? Sí, aquí tiene una cavidad, o aquí, mire, es más fácil. Aquí tiene una cavidad,
es una pequeña fosita, se llama fosita para el ligamento redondo, ¿ya? O fosita de la cabeza del fémur, ¿ya? Es una cavidad no articular. Bien. No tiene cavidades articulares, tiene cavidades no articulares, como la fosita del ligamento redondo. Bien, ¿tiene agujeros? Sí, pues yo les mostré ahí, por ahí en la diapositiva, ¿cierto? Le mostré que tenía un agujero nutricio, ¿sí? Agujero nutricio. Y tiene superficies, también tiene superficies lisas como en la diáfisis o también superficies rugosas como en los tubérculos. Entonces van a pescar ustedes una imagen de un hueso, van a nombrarlo, identificarlo, este es el fémur, van a clasificarlo, es un hueso largo, y van a ir marcando las diferentes salientes y definiendo si es una saliente articular, si es una saliente no articular, si es un agujero de paso nutricio, si es una superficie lisa rugosa, o si es una cavidad articular o no articular. ¿Ya? Eso es lo que quiero que hagan para que vayan identificando cómo son estas salientes, cómo son estas cavidades, cómo son los agujeros y cómo son superficies. 5. Tienen 207 huesos para elegir. No quiero que les cueste hacer 5 huesos, ¿cierto? 5 imágenes, 5 dibujos, y puedan clasificarlos e identificar, la configuración externa de ellos. ¿Bien? Eso, chicos. Gracias por escucharme y a estudiar.